violencia, fe, persecución, supervivencia, soledad, desaparición. Enoc caminó con el Dios verdadero. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo proteger mi fe cuando todo lo que me rodea parece diseñado para destruirla? Hace 5 milenios, un hombre enfrentó exactamente ese mismo dilema, pero en una escala que hoy apenas podemos imaginar. Su nombre era Enoc, y su vida nos ofrece un manual de supervivencia espiritual para los tiempos más oscuros. Esta es la historia de Enoc caminó con el Dios verdadero. El sol de la tarde bañaba las colinas de un mundo que aún conservaba el vigor de la creación, pero que se marchitaba bajo el peso de la maldad humana. Enoc caminaba por un sendero de tierra firme, sintiendo la elasticidad de sus músculos y la fuerza de sus pulmones. A sus 365 años, no era un anciano encorvado. En aquella época de longevidad asombrosa, Enoc estaba en la plenitud de su vida, una vitalidad que contrastaba dolorosamente con la decrepitud moral que veía a su alrededor. Se detuvo un momento para observar el paisaje. El aire olía a resina de cedro y a la humedad de la tierra fértil, un aroma dulce que, sin embargo, se veía empañado por el humo negro que ascendía de las ciudades cercanas, donde el fuego y el metal se usaban más para la guerra que para la paz. Enoc pertenecía a la 7ª generación desde Adán. Mientras caminaba, recordaba las historias que se contaban en las asambleas de los patriarcas. Adán, el primer padre, aún vivía, pero su presencia era una sombra melancólica de lo que pudo ser. El mundo que Enoc habitaba ya no conocía la paz del Edén. La violencia, iniciada por el primer fratricidio, se había extendido como una plaga. Los hombres no solo pecaban, sino que presumían de su crueldad, emulando la arrogancia de los descendientes de Caín. Lo más doloroso para Enoc era escuchar cómo la gente invocaba el nombre de Dios, no con reverencia, sino con un sarcasmo hiriente, usando el nombre sagrado de Jehová para sellar pactos injustos o para burlarse de la santidad. El entorno era una mezcla asfixiante de perfección física y caos espiritual. Sus ojos, claros y observadores, captaban los detalles de la arquitectura tosca pero imponente de las nuevas ciudades. Muros de piedra maciza diseñados para protegerse de los mismos vecinos, y el sonido metálico de los martillos de Tubal Caín resonando en la distancia. En medio de este ruido ensordecedor de impiedad, surge una pregunta que ha resonado por milenios y que hoy cobra más fuerza que nunca. ¿Qué es lo que te permite mantenerte en pie cuando todos los demás han caído? ¿Cuál era el secreto de Enoc para no ser absorbido por la oscuridad de su época? Al llegar a las afueras de su hogar, el ambiente cambió. El ruido de la violencia se desvaneció, reemplazado por el sonido del viento acariciando los campos de cebada. Enoc buscó la calma antes de entrar. Sabía que su decisión de andar con el Dios verdadero no era simplemente una creencia abstracta, sino una forma de vida que lo apartaba del resto. Sentía la textura rugosa de la corteza de un árbol mientras meditaba en el ejemplo del fiel Abel, cuya sangre aún clamaba desde la tierra. Enoc había decidido que su vida sería una respuesta a ese clamor. Pero ser un hombre devoto en un mundo alejado de Dios tenía un precio. No era solo la exclusión social, era la tensión de saber que cada paso que daba en dirección a la justicia era un acto de rebelión contra la sociedad de su tiempo.
El grupo de jóvenes agresores se retiró entre risas burlonas. Enoc permaneció inmóvil un instante, soltando el aire que había contenido en sus pulmones. No era miedo lo que sentía, sino una profunda tristeza. Al entrar en su hogar, el ambiente cambió drásticamente. Allí, el aire olía a pan recién horneado y a lavanda seca, un refugio de orden en medio de un mundo caótico. Vio a su esposa, ¿Cómo te fue el día? cuyo nombre la historia no conservó, Digamos que hay días mejores que otros. pero ¿Y cuya a ti cómo te lealtad fue, mi amada? era el pilar de su casa, y a sus hijos e hijas, moviéndose en la paz de un hogar que adoraba a Jehová. Mira atentamente a esas estrellas, Matusalén. Cuentan una historia. ¿Una historia de gigantes? Algo mucho más grande que eso, hijo mío. Enoc observaba a Matusalén crecer. El joven Matusalén tenía una curiosidad insaciable, y Enoc dedicaba horas a enseñarle no solo las leyes de la naturaleza, sino las promesas de Dios. Se sentaban juntos bajo la sombra de una higuera, y Enoc le contaba sobre Abel y el sacrificio que agradó a Dios. Enoc sentía la textura de las manos pequeñas de su hijo entre las suyas, consciente de que estaba formando la mente de alguien que viviría siglos en un entorno que intentaría corromperlo. No era fácil ser padre en la séptima generación. Enoc veía cómo otros padres de la época entrenaban a sus hijos en el uso de la espada y en la ley del más fuerte. Él, en cambio, entrenaba a los suyos en la ley de la conciencia y el amor al Creador. Esta distinción marcaba a su familia como extranjera en su propia tierra. Sin embargo, fuera de los muros de su hogar, el mundo se volvía más oscuro. La violencia ya no era ocasional, era la norma. La gente ya no solo ignoraba a Dios, sino que lo desafiaba abiertamente. El contraste era absoluto. Por un lado, la familia de Enoc cultivando la paz. Por otro, el resto de la humanidad cultivando la destrucción. Enoc sentía el peso de ser el guardián de una llama que parecía estar a punto de extinguirse en un huracán de impiedad. Cada vez que salía a trabajar sus campos o a comerciar sus productos, sentía las miradas de odio clavadas en su espalda como flechas invisibles. Una tarde, mientras Enoc ayudaba a Lamec a reparar una de las cercas de piedra de la propiedad, un mensajero llegó con noticias inquietantes. En la ciudad vecina, el odio contra los seguidores del Dios antiguo se había cristalizado en un plan de ataque. Ya no se conformaban con burlas. Y Enoc entendió que su papel como padre y abuelo pronto se transformaría en el de un heraldo de juicio. Miró a Lamec, cuyos ojos reflejaban una mezcla de valor y preocupación. No temas, porque el que anda con el dueño de la vida nunca camina hacia la muerte. Entiendo. Aquella noche, el silencio en la casa de Enoc era denso, cargado de la expectativa de lo que Dios pediría de él a continuación. La noticia corrió por los asentamientos de los patriarcas como un susurro lúgubre que helaba la sangre. Adán, el padre de todos, el hombre que una vez había caminado entre los árboles del Edén y conversado con la voz del Creador, estaba muriendo. Enoc recibió la noticia cuando tenía 308 años. Para él, Adán no era solo una figura legendaria, sino un recordatorio viviente de lo que la humanidad había perdido. Al visitar los alrededores de donde vivía el primer hombre, Enoc no encontró la gloria de la perfección, sino la amargura de la decadencia. Adán, ahora con 930 años, era un monumento al fracaso de la independencia humana. El aire en aquel lugar olía a polvo acumulado y a hierba seca, una atmósfera de finitud que Enoc absorbía con cada respiración. Al ver al patriarca en su lecho de muerte, Enoc comprendió con una claridad aterradora la diferencia entre simplemente vivir años y andar con Dios.
Adán había elegido su propio camino, y el resultado era aquel cuerpo marchito que volvía al polvo. Enoc había elegido el camino de Jehová, y aunque era imperfecto, sentía una vitalidad que el pecado no había podido doblegar. Tras la muerte de Adán, Enoc experimentó un cambio en su percepción del tiempo. El fin del primer hombre marcó el cierre de una era y el inicio de una oscuridad más densa. Mientras caminaba de regreso a sus tierras, sintiendo la textura áspera de su túnica de lino contra la piel, meditaba en el legado de egoísmo que Adán dejaba tras de sí. Un mundo lleno de miseria y una descendencia que se alejaba de Dios a pasos agigantados. Enoc no quería que su nombre fuera recordado así. Se detuvo junto a un arroyo, escuchando el murmullo del agua golpeando las piedras lisas, y renovó su voto personal. Andar con Dios ya no era solo una elección personal de paz. Era un acto de decisión contra la herencia de muerte que eligió Adán. Enoc decidió que, si el mundo iba a recordar a la séptima generación, lo haría por un hombre que se negó a ser esclavo de la desesperanza. Pero el mundo no se detuvo a llorar a Adán. Al contrario, la impiedad pareció cobrar un nuevo impulso. Enoc observaba con indignación cómo surgía una forma de religiosidad hipócrita que era más ofensiva que el ateísmo puro. La gente empezó a invocar el nombre de Jehová, pero no para adorarlo con sinceridad. En las plazas de comercio, entre el olor a especias fuertes y el ruido de los animales, Enoc escuchaba a hombres usar el nombre divino para maldecir, para jurar falsamente en transacciones injustas y para dar una apariencia de santidad a sus actos violentos. Sus oídos captaban las risas vulgares de aquellos que convertían lo sagrado en algo común y despreciable. Esta presión externa no solo buscaba que Enoc se uniera a ellos, sino que ridiculizaba su devoción silenciosa, llamándolo anticuado o fanático. Fue en este clima de decadencia post-Adán y de hipocresía religiosa donde el silencio de Dios se rompió para Enoc. Una noche, mientras el cielo estaba cubierto de estrellas que brillaban como diamantes sobre un manto de terciopelo negro, Enoc sintió una presencia que trascendía lo físico. No fue un sueño ordinario, fue una comunicación directa que sacudió los cimientos de su alma. Jehová lo llamó no solo para ser un caminante silencioso, sino para ser un heraldo de fuego. Se le encomendó un mensaje que no contenía palabras de consuelo para los malvados, sino un juicio devastador. El peso de la comisión cayó sobre sus hombros como una capa de plomo. Sintió el frío de la noche calar en sus huesos mientras procesaba la magnitud de lo que debía decir. Ya no podía esconderse en la paz de su hogar. El hombre que andaba con Dios ahora debía correr hacia el peligro para advertir a un mundo que no quería escuchar. La mañana después de su visión, el aire se sentía distinto para Enoc, más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una electricidad invisible. No podía simplemente retomar sus labores en el campo. El mensaje que Jehová le había confiado quemaba en su interior como brasas ardientes. Era una proclamación de juicio, una sentencia definitiva contra un mundo que se creía intocable. Enoc preparó su túnica más sencilla y tomó su cayado, sintiendo la madera familiar, pero su mano temblaba ligeramente, no por miedo a los hombres, sino por el asombro ante la santidad de aquel que lo enviaba. Salió de la protección de sus muros, dejando atrás el olor reconfortante del hogar para enfrentarse al hedor de la soberbia humana. Sabía que, al abrir la boca, su vida cambiaría para siempre. Enoc caminó hacia uno de los centros de población donde los descendientes de Caín habían erigido estructuras que desafiaban al cielo. El ruido era ensordecedor,
El golpe constante del metal sobre el metal, los gritos de mercaderes deshonestos y la música estridente que celebraba la violencia. El suelo estaba cubierto de los desperdicios de una sociedad que no respetaba la creación. Enoc se detuvo en medio de la plaza principal, un lugar donde el aire estaba saturado de un olor a humo industrial primitivo y pieles de animales mal curadas. Las miradas se posaron sobre él. Era un contraste visual absoluto. Su rostro reflejaba una serenidad que resultaba insultante para los rostros endurecidos por el odio y el vicio. El murmullo de la multitud comenzó a crecer como una marea baja antes de la tormenta. Es el caminante de Dios, que susurraban algunos con burla, mientras otros apretaban los puños, irritados por su mera presencia. Enoc no esperó a ser invitado. Se subió a una plataforma de piedra y su voz, potenciada por una fuerza que no era la suya, cortó el bullicio como una espada afilada. Jehová vino con sus santas miríadas para ejecutar juicio contra todos. Viene con un ejército de ángeles para poner fin a su rebelión. La persecución ha llegado a su punto de quiebre. El sonido de sus perseguidores es un rugido cercano de odio. Enoc cierra los ojos y busca por última vez esa mano invisible. Su oración no es un ruego de rescate físico, sino un suspiro de entrega. Jehová, susurra, he andado contigo. En ese instante, sucede algo que desafía toda lógica. El ruido de la chusma se apaga, transformándose en un zumbido suave. Una paz profunda empieza a envolver sus sentidos. Es la transferencia. Jehová no permite que el cuerpo de su siervo sea profanado. Enoc simplemente desaparece. Jehová lo ha ocultado en lo más profundo de su memoria infinita. El hombre que anduvo con Dios se ha ido, dejando tras de sí un testimonio que grita más fuerte que todos los discursos de los impíos. El final de Enoc es la garantía de que ningún sacrificio por la fe pasa inadvertido para Dios. A veces, ser fieles nos pone en situaciones de gran presión, pero la recompensa de Jehová es la paz interior y la seguridad de un futuro que nadie nos puede arrebatar. Caminar con Dios garantiza que el siguiente capítulo de nuestra vida empezará en su memoria y en su nuevo mundo. De Enoc aprendemos que la fe es la decisión de obedecer a pesar del miedo. Aprendemos que ser un buen padre implica ser un buen amigo de Dios. Pero lo más significativo es que Jehová valora profundamente a quienes se atreven a ser diferentes por amor a Él. Jehová es un Dios que recompensa. Él ve cuando usted decide ser honrado, cuando mantiene su castidad o cuando dedica tiempo a la oración en lugar de perderse en el ruido digital. Si usted se está esforzando por agradar a Dios, usted merece encomio. Él ve esas noches en las que la soledad espiritual parece pesar demasiado y le dice lo mismo que le dijo a Enoc: tu fe me agrada. No se rinda. Siga cultivando esa amistad íntima con su Creador. Si decide andar con Dios, usted también le dejará a los suyos el legado más valioso. Dios nunca abandonó a Enoc y tenga la seguridad de que nunca lo abandonará a usted. Ánimo. No se rinda. Continúe caminando con Dios. Enoc caminó con el Dios verdadero. Suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica inspiradora.